Bien, señores, estamos de regreso en su programa Foro de Opinión. Agradecemos a la gente que se integra en este momento a la audiencia del programa. Como habíamos anunciado, tenemos la presencia del ingeniero Garibaldi Bautista, presidente de la Federación de Softball y, digo yo, virtual presidente también del Comité Olímpico en las elecciones que se van a celebrar en el día de mañana, 1 de diciembre. Bienvenido, Garibaldi. Buenos días, un placer estar aquí para compartir este momento con ustedes y conversar un rato de este proceso electoral que ya mañana es el día cero. Bueno, se ha cuestionado mucho, Garibaldi, los manejos que se dan al interno del Comité Olímpico Dominicano desde hace mucho tiempo. Personalmente soy de los que cree que esto le hace mucho daño al movimiento. Pero ¿cuál es la situación que actualmente se tiene con este tema? Bien, mira, yo digo lo siguiente, en el recorrido que he hecho en estos últimos días visitando los federados, les expreso que el lunes 14 fue la asamblea establecida por nuestros estatutos para rendición de cuentas cuando hay proceso electoral con corte a fecha del 30 de noviembre. Y en esa rendición de cuentas, en esa asamblea, el comité ejecutivo actual del Comité Olímpico Dominicano demostró cómo se ha manejado. Por primera vez en la historia, nuestro Comité Olímpico Dominicano está en un déficit en rojo con cerca de 30 millones de pesos. No pudieron explicar el por qué si el CRESO ha dado 70 millones de pesos, el desembolso que se ha hecho de 60, no supieron explicar dónde están los 10 restantes. El albergue olímpico con un déficit rondando los 16 millones de pesos. Y eso demuestra lo que ha sido la administración actual del Comité Olímpico Dominicano. Yo creo que llegó el momento de hacer un cambio. Mañana es la oportunidad. Los federados, en el recorrido que hemos hecho, nos han expresado su decisión de apoyo y esperamos que mañana podamos lograr el que lleguemos a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano. Muy buenos días, ingeniero Garibaldi Bautista. A nosotros un placer, sin tener que entrar mucho en historia, recordar que Garibaldi Bautista es hijo de uno de los mejores directores de escuela, de liceos secundarios en el país, por allá por las décadas del 70 y principios del 80. Leocadio Leito Bautista, en las matas de Farfán. Mi padre. De verdad que muchos años no veía. Está contento con su pueblo. Oye, orgullosamente debe explicarnos en qué importancia tiene para el país y todas las disciplinas, entiendo, deportivas, el Comité Olímpico Dominicano. ¿Qué encierra esto, Leocadio? Mire, el Comité Olímpico Dominicano es el gerente fundamental de las federaciones, de las 39 federaciones que componen el movimiento olímpico. Las funciones principales del comité es, como les dije, administrar los recursos que le dispone el Estado para las representaciones oficiales en los Juegos Multidisciplinarios y administrativamente manejar bienes e inmuebles que tiene, como son el Albergue Olímpico Dominicano, el Canal Colindo, y hacer un trabajo ético y transparente en el manejo de los recursos que el Estado dispone para el deporte dominicano a través del Comité Olímpico Dominicano. Le agradezco la mención a mi padre. Sí, soy hijo de Leito, como popularmente le decían en nuestro pueblo. Ya ha fallecido hace unos años, 30 años, y a mucho orgullo lo llevamos. La formación que tenemos se la debemos a él. Fue un profesor durante toda su vida y director del liceo secundario de las Matas de Farfán por más de 30 años, a tal estilo que muchos compoblanos tenían un respeto tal por su persona que recuerdo haber visto y muchos de ellos contarme que en el pueblo, cuando él encontraba a alguno de los muchachos en el billar, lo cogía por una oreja y lo sacaba, váyase para su casa a estudiar, y todo el mundo lo respetaba con mucho. Era otros tiempos.
y a mucho orgullo lo llevo el haber sido. Un estudiante de su generación no ha quedado sin ser, pero no quedó sin ser profesional y muy destacado en nuestro pueblo. Un ejemplo. No debió ser director del liceo, debió ser ministro, secretario en esa época. De verdad que sí. Todos lo recordamos con mucho agrado y orgullo, como hemos resaltado. Y no nos interesa ahora saber ni siquiera los nombres de los demás que aspiran. ¿Cuántos son los aspirantes a presidir el Comité Olímpico Dominicano? Porque estamos aquí con el virtual ganador de esta cosa, de este importante instrumento a dirigir la disciplina deportiva del país y a representarlo, ¿verdad, Rubén? Sí, sí, hay dos aspirantes en este momento, nosotros y el actual presidente, el licenciado Antonio Acosta. Habían anteriormente algunos 4 y los otros 2, el amigo Ramos, José Manuel Ramos y el amigo Luis Chanlate, hemos conformado una unidad en el objetivo de lograr llegar a hacer el cambio que necesita. ¿Ustedes 3 eran aspirantes a la presidencia? Bueno, en cierta forma Luis y Ramos eran los aspirantes fundamentales. Yo, como ejercí la tesorería en el periodo anterior a este, no tenía en esos momentos unas aspiraciones de esa naturaleza. Sí, el objetivo nuestro siempre fue el hacer un cambio, contribuir para hacer un cambio en la actual administración del Comité Olímpico Dominicano. Se presentaron las circunstancias, tuve contacto con varios federados, ellos nos pidieron que por qué no presentábamos una candidatura, surgió nuestra candidatura, nos reunimos con los amigos Luis y Ramos, analizamos la situación y nos unimos con el interés común de lograr que esta administración salga y poder nosotros entrar a hacer una administración con un criterio diferente al actual. Garibaldi, tengo entendido que la asignación que tiene el Comité Olímpico le ha sido suspendida o tiene algunos meses que no le dan la asignación que corresponde. ¿A qué atribuye esto? La asignación durante muchos años que ha recibido el Comité Olímpico Dominicano es una asignación de unos 3.5 y algo millones de pesos mensuales para un total de unos 42 y algo de millones al año. Debido a un informe, una auditoría que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde no estaban liquidando bien los fondos de esa asignación, se reunieron con ellos, se reunieron con el Ministerio y plantearon la situación de la reducción de esa asignación a una cantidad de 34 millones de pesos. Eso por intermedio del ministro, porque la posición del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en ese momento era de no darle la asignación establecida, pero el ministro le pidió al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que era una situación muy difícil para el ministerio el que el Comité Olímpico no recibiera su asignación, porque entonces esa situación y ese problema recaería sobre el ministerio. A través de esa situación entonces se logró que se le redujera a 34, los 34 se envían en 2 partidas, 17 millones de pesos y de 17 restantes, se le envió los 17 primeros en el mes de marzo y a nuestro poder ha llegado una auditoría de la liquidación de esos 17 con varias deficiencias. En esta oportunidad el Ministerio de Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo está evaluando esa situación y están tratando de ver cómo se le puede lograr hacer llegar la otra parte, pero con de nuevo otras deficiencias en el sistema de liquidación de los fondos que hace el Comité Olímpico Dominicano. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? Aparte de esa asignación que hace el Estado directamente, ¿cuáles son las otras fuentes de ingreso que tiene el Comité Olímpico? Fundamentalmente esa, ¿verdad? La asignación mensual de 3.5 millones de pesos que era anteriormente, los fondos de solidaridad, que siempre llegan puntualmente, es un organismo internacional, Solidaridad Olímpica, viene una cantidad de recursos, los recursos que genera el canal, los recursos que generaba el albergue olímpico, porque yo recuerdo que en nuestra dirección ejecutiva del albergue hubo un año que generamos una cantidad de dinero rondando los 6, 7 millones de pesos. Esos son fundamentalmente
los recursos que puede generar y recibir el Comité Olímpico Dominicano, aparte también de que como institución rectora del deporte dominicano recibe algunas contribuciones y donaciones de instituciones y de organismos que pueden el COD acudir a ellos con ese objetivo. Esa básicamente es la forma de entrada y de llegada de recursos al Comité Olímpico Dominicano. Hay una institución que es el CRESO, que ha propensado importante cantidad de dinero a varias federaciones del país que han ayudado a apuntalar sus atletas, básicamente los atletas de alto rendimiento de esas federaciones, en una dirección suya del Comité Olímpico Dominicano. ¿Cuál sería la política a aplicar frente a estas empresas que se han constituido en un punto de apoyo económico tan importante como es el caso del Grupo CRESO? Se nos quedó esa partida de los recursos que aporta CRESO. Fíjate que en el informe del lunes 14 está establecido que aportaron 70 millones de pesos, de los cuales habían desembolsado 60, habían usado 60. Nuestra política con el CRESO sería mantener una buena relación con el CRESO, tratar de ampliar el CRESO, o sea, buscar más apoyo del CRESO, pero en primer lugar lograr que los fondos sean manejados con otro criterio al que se maneja actualmente, para que tengan ellos la garantía de que los recursos se van a utilizar para el objetivo que se tiene con relación a esos dineros. Fundamentalmente ese es el principio básico de nuestra relación con el CRESO, lograr en ellos el que sientan la confianza para que en nuestras manos puedan poner esa cantidad de recursos y algo más para dar el servicio y el apoyo que necesitan las federaciones y por consiguiente nuestros atletas y representantes internacionales. Garibaldi, en este momento de llegar a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano, ¿cuáles serían las primeras iniciativas, los primeros correctivos a comenzar a enmendar en una presidencia suya? Lo primero es lograr crear un ambiente de credibilidad, analizar bien la parte administrativa del Comité Olímpico Dominicano, porque los resultados están saliendo en la opinión pública. Como les dije, el informe de su rendición de cuentas demuestra que ellos están en rojo, que el comité está en rojo con 30 millones de pesos. Es llegar a evaluar esa situación, hacer los cambios necesarios para lograr hacer una eficiente liquidación de los fondos y un eficiente manejo de los fondos. Mantener una buena relación con las autoridades, porque el COD es una entidad que depende fundamentalmente de los recursos del Estado y por consiguiente la relación con las instituciones del Estado debe ser en armonía y que tengan las instituciones del Estado la seguridad de que los recursos se van a manejar para los destinos que se quieren. Entonces, mantener una buena relación con las federaciones, de ayuda a las federaciones. Los federados se han sentido abandonados porque no tienen en el comité, en las autoridades del comité, nadie que les ayude en sus problemáticas normales que tienen todas las federaciones cuando tienen un compromiso internacional, cuando tienen eventos nacionales. Están desamparadas, no tienen quien vaya y los represente ante los diferentes organismos del Estado, fundamentalmente el Ministerio de Deporte, para tratar de conseguir el apoyo necesario para sus eventos. Y en la familia de nuestras federaciones mantener una buena relación de armonía y de apoyo a sus gestiones para que todas y cada una de ellas puedan realizar sus trabajos tal y como lo programen para el bien del deporte dominicano. ¿Cuál es el índice de federado capacitado para ejercer el derecho al voto, para elegir su directiva en este proceso actualmente? El proceso tiene 70 votos, son 39 federaciones. Hay 9 federaciones que tienen un voto y hay 30 federaciones que tienen 2 votos, hace un total de 69 más el voto del miembro COI, el licenciado Luis Mejía, ahí totalizan los 70 votos. Es decir que para poder lograr llegar a la presidencia del COI hay que contar con una mayoría de 36 votos, mínimos. Siempre y cuando se produzca el voto de la totalidad de los
de los que pueden ejercer el voto. Bueno, vamos a aprovechar tiempo para continuar con esta entrevista con el ingeniero Garibaldi Bautista, candidato a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano, después de esta pausa comercial. Bien, señores, estamos de regreso aquí en Foro de Opinión. Se integra Yaniri Febrillé al set del programa. Le damos la bienvenida a Yaniri. Muchas gracias, Rubén. Gracias a los amigos que siempre están en sintonía con nosotros en Foro de Opinión. Hoy con una entrevista a todo dar, ¿verdad? Y por todo lo alto. Decía Claudio ahorita, Claudio Montero, de que es el virtual ganador de las elecciones al Comité Olímpico de la República Dominicana, que se van a estar desarrollando en los próximos días. ¿Mañana? Bueno, sí, bueno, mañana, pero terminarán de contar mañana. Yo espero que sí, porque aquí siempre alegan fraude. Comenzando la Navidad y la gente estrena en Navidad. No, estrena en Navidad y Entonces, no, y sería un nuevo presidente. Y la nueva dirección. No, pero tú sabes que yo me refiero a que en los próximos días, Rubén, porque tú sabes que siempre quedan como 1 o 2 días para patalear, porque la gente siempre alega fraude. Yo no sé a qué viene eso, que la gente siempre alega fraude. ¿Qué es lo que tú quieres preguntar? Ojalá, óigame bien, ojalá y todo el mundo esté de acuerdo con el voto democrático de esas federaciones. He visto por ahí en algunos medios digitales una información que dio a conocer el actual presidente del Comité Olímpico de que se pudiera estar tergiversando la intención del voto de los secretarios generales o del presidente de las federaciones o manipulando. Generalmente uno ve este tipo de casos cuando se trata de quien está en el cargo, entonces el que está afuera, que aspira, dice que es el presidente de la institución que hace esto, pero vemos que en este caso es viceversa. ¿Qué dice Gary respecto a esto? Yo creo que el panorama actual, si nosotros nos vamos a 14 días atrás, el panorama ha cambiado completamente. Y yo creo que el panorama actual lleva al presidente, el amigo Acosta, a hacer una declaración de esa naturaleza, porque ya el ambiente que hay es un ambiente de cambio. Los federados están conscientes. Como yo dije ahorita, a raíz de la presentación del informe el día 14, los federados han hecho conciencia de cómo es que se está manejando el Comité Olímpico Dominicano y el grupo que encabeza el amigo Acosta está viendo la realidad de que no va a ser posible el triunfo de ellos, sino que nosotros somos los que vamos a estar al frente del Comité Olímpico Dominicano. Y es una particularidad y una forma como muy normal dentro de todos los procesos electorales de nuestro país, incluyendo el nacional, el que se emitan opiniones de esa naturaleza. Yo en lo personal, Rubén, que me conoce de mucho tiempo por la familiaridad que tenemos, sabe que no somos personas de ese tipo de estilo. Nosotros no hacemos ese tipo de situaciones, sino que hemos visitado a todos los que consideramos pueden apoyarnos, a todos los federados, y las opiniones han sido altamente favorables a nosotros. Entonces, creo que es una opinión al estilo dominicano, al estilo nuestro, lo que somos, pero no nos preocupa en lo absoluto. Nosotros hemos tenido una trayectoria que, gracias a Dios, no está acompañado de esos criterios y seguiremos trillando ese camino si llegamos al Comité Olímpico con mayor énfasis y con mayor tesón. Yo estoy obligado, frente a la inquietud de Yaniri, a decir lo siguiente. Nosotros somos secretario general de una federación, comparto la dirección con un equipo. Con uno de los deportes de donde están los ricos, obviamente. Importante. El deporte no tiene que ver, un guante y un bate cuesta más que una raqueta. O sea, eso hay que tumbarlo, no es así. Yo nunca he visto una raqueta. Pregúntale a él que compra bate para que sepa cuánto cuesta un bate de softball. Rubén, un bate cuesta ahora más lo que costó mi primer carro. No. Para que la gente, claro, para que la gente tenga una idea. Ese cliché de él tenía que extirparlo, porque es uno de los deportes más baratos. Pero lo que te quiero decir es que en mi condición de secretario general de la Federación de Tenis, yo siempre he sido el que he votado. No solo en la República Dominicana, voto en el mundo por la República Dominicana. Así es. O sea, los comités ejecutivos de las federaciones tienen la prerrogativa de designar su delegado
con derecho a voz y voto. Solo tiene que ir eso rubricado por la firma del presidente y el secretario general. De manera que eso es un argumento bastante infeliz, el que pudiera estarse esgrimiendo. A mí lo que me gustaría preguntarle a Garibaldi es ¿cuál es la correlación de fuerza hoy por hoy? Yo creo que al día de hoy nosotros, con los números que tenemos, debemos estar rondando un 60, 70% de los votos. Esa es la situación que al día de hoy tenemos. Esperamos que mañana se produzca esa situación. Los contactos de los últimos días, de los últimos 15 días, han sido satisfactorios para nosotros y entendemos que los porcentajes deben de rondar esos números que te estoy dando. Ese discurso, para tener esos números que usted está diciendo, hay que tener un discurso en esas conversaciones que ha tenido, tanto con los presidentes de federaciones como con los secretarios generales de esas federaciones también. Ese discurso me imagino que venderá algún cambio o atrae algún cambio. Entonces, nos gustaría saber, dentro de esas propuestas que usted le ha presentado a ellos, cuáles son las principales, porque usted mismo ha mencionado la palabra cambio varias veces aquí. Sí, mire, no es nuestro estilo. Cuando nos hemos involucrado, ya no tenemos experiencia de involucrarnos en procesos electorales de esta naturaleza en la asociación, en la federación y ahora en el Comité Olímpico Dominicano. No es nuestro estilo hacer, vamos a decir, nuestra campaña denostando o hablando mal del adversario, nunca. Siempre lo que hacemos es analizar la gestión, explicar las debilidades de la gestión y plantear lo que nosotros podríamos hacer. En el caso de la actual gestión, lo hemos dicho ya aquí anteriormente y lo ratificamos, ellos demostraron en su rendición de cuentas del día 14 la situación actual del Comité Olímpico Dominicano con un déficit de 30 millones de pesos. Nosotros, ¿qué estamos planteando? Fundamentalmente, una buena relación con todas las federaciones nacionales, con las autoridades pertinentes, el Ministerio de Deportes, las diferentes entidades que manejan y que están involucradas dentro del deporte, el CRESO, y un manejo pulcro y ético de los recursos del Comité Olímpico Dominicano. Esta administración ha tenido una particularidad que maneja los recursos con el criterio del clientelismo. Eso no va a ser posible en una gestión de nosotros. Los recursos se usarán para lo que estén destinados. El dinero, yo siempre he dicho en nuestra federación, que el principal activo que tiene la federación son sus atletas y que los recursos que llegan a la federación son utilizados para el beneficio de los atletas en sus actividades y en las actividades de los eventos de la federación. Entonces, es fundamentalmente eso, hacer ese cambio de este estilo que tiene este ejercicio de 2 años de la administración actual. Por eso que nosotros estamos planteando la ética, el manejo pulcro, la rendición de cuentas atinada, adecuada. No es posible que una institución como el Comité Olímpico Dominicano esté recibiendo en 2 años 2 informes de auditoría del Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo con debilidades. Eso no es posible. Esa parte administrativa del Comité Olímpico Dominicano debe ser analizada, evaluada y hacer los cambios que sean necesarios, porque eso no debe estar ocurriendo en una institución de esa naturaleza. Pero me imagino que ante esa situación el Estado Dominicano lo que ha hecho es que los recursos que le provee al Comité Olímpico han sido, me imagino que detenidos, hasta tanto no realicen unos informes transparentes que puedan explicar el manejo y el gasto de esos recursos. Es la información que tenemos. Fíjese que en marzo se le entregó la primera partida de los 17 millones de pesos, con la condición de que si presentaran una liquidación adecuada, se le entregaban de inmediato los demás 17, y ya estamos en diciembre, mañana es diciembre, y todavía no reciben la otra parte, es decir que sí planificó el Estado hacerlo por parte, dependiendo de la rendición de cuentas de ellos, pero prácticamente no han podido Garibaldi, pasar la nota. Justamente hace 20 años se descentralizaron los fondos del Estado a las federaciones. Eso originó durante el gobierno de Hipólito Mejía.
Ese conflicto permanente que había con el Ministerio, con el Comité Olímpico, se terminó ahí. Resultan que siguen siendo los mismos fondos 20 años después. Y no ha habido una indexación de los fondos. Y hoy por hoy las federaciones nacionales están, puedo decirlo aquí con toda la autoridad que tengo de ser secretario de una federación que tiene deudas cuantiosas, están altamente endeudadas. ¿Cuál será la actitud suya como presidente del Comité Olímpico frente a esta realidad cruda que sufren las federaciones deportivas? Mira, Rubén, en nuestra experiencia como dirigente de nuestra federación y la experiencia internacional, aquí siempre se nos pregunta, ven acá, ¿y cómo es posible que Argentina nos gane a nosotros en softball? Porque nosotros que somos un país que produce muchos atletas de béisbol, que es básicamente igual que nuestro deporte, el softball, ¿cómo es posible que Argentina nos esté ganando a nosotros? Y yo le dije lo siguiente, miren, lo que pasa es que en Argentina hay un impuesto a las llamadas telefónicas, creo que de $1, algo así. Ese dinero entra directamente al deporte, lo maneja el ministerio, el organismo que, vamos a decirle así como nosotros, ¿verdad? El Ministerio de Deportes, un año, y al año siguiente lo maneja el Comité Olímpico. Tienen ese acuerdo de que lo manejan un año uno, el otro año el otro, y los recursos llegan a las federaciones y a los atletas. Es un país que no tiene dificultad nunca cuando hay un evento, cuando tiene sus representaciones. Pero le voy a poner el ejemplo de los atletas de softball. En el softball masculino, que son los campeones del mundo actualmente Argentina, eso, cuando usted llega a ser miembro de la Selección Nacional de Argentina, usted por ley recibe un aporte, un salario, una dieta, el término que se quiere utilizar, de más de $600. Y si usted compone la juvenil, usted tiene más de $300 mensuales. Imagínate, Rubén, aquí lo que tenemos son 5.000 pesos por el partner. Para un atleta, los atletas nuestros... $100. Exactamente, entonces imagínate la situación. Entonces yo le digo, para nosotros poder competir con Argentina, no es el hecho de que Argentina lo que juega es fútbol y nosotros béisbol, no. Hay que llegar al fondo, el asunto de los recursos, lo que tú estás diciendo. Entonces, nosotros tenemos como movimiento, como Comité Olímpico Dominicano, sentarnos a analizar qué podemos plantear, de dónde podemos buscar, qué podemos conversar con el Congreso Nacional, a ver si podemos llegar a una situación de esa, similar a Argentina, poder producir y presentar una ley que genere algo de recursos, porque aquí se suben los impuestos a cada rato a la bebida alcohólica, a los cigarrillos y se destinan para otras cosas. Entonces, vamos a ver si el deporte puede buscar un acápite donde pueda generarse los recursos que sean necesarios para el deporte y que sean destinados para nosotros nos resulta sospechoso, pero yo no me Yaniri, que la ley que incauta los bienes, gente que ha robado del narcotráfico, inicialmente el deporte estaba incluido y fue excluido. Y ese dinero se lo reparten otros organismos. Incluso a los que menos le llegan son la gente que trabaja con la recuperación de los ciudadanos, que se han metido al mundo de la droga para reeditarlo, ¿verdad? Socialmente. Esa no pudiera ser una fuente, aparte de preguntar el tema que tiene que ver con el presupuesto del ministerio, porque de alguna forma el presupuesto del ministerio impacta de manera directa el desempeño de las federaciones. Correcto. Cuando uno ve los presupuestos de todas las instituciones, usted se da cuenta que los gobiernos colocan un presupuesto pírrico, digo yo, a la parte que tiene que ver con el manejo de la juventud y los deportes, que está sintetizado en ese ministerio. Sí. Ese Comité Olímpico, el ministerio, las federaciones no pudieran coordinar sus acciones para producir un presupuesto ajustado a la realidad del país y ser una nación competitiva, a pesar de que en medio de esas dificultades tenemos posiciones privilegiadas en el medallero olímpico mundial. Sí. Es una realidad, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Y fíjate lo siguiente, Rubén. La asignación presupuestaria anual del Ministerio de Deporte en los últimos 10 años no aumenta. Para nosotros, en cierta forma, disminuye. Claro. Disminuye porque, como tú dices, no se indexa. Entonces, nosotros en nuestro deporte, cuando llegamos a la gestión, una pelota de softball no llegaba a 200 pesos. La pelota de softball hoy está rondando los 400. Una pelota. Una pelota.
Eso te significa a ti, eso ha pasado en todos los entes del deporte y sin embargo nosotros estamos recibiendo menos asignación que la que recibíamos cuando yo llegué a la federación. Entonces es una situación que tenemos que sentarnos todos, ver cómo que vamos a buscar salidas, soluciones, pero de la mano con las autoridades, de acuerdo con las autoridades para ver cómo podemos hacer para poder conseguir los recursos necesarios para el deporte, porque tenemos lo principal, el activo principal, que el atleta dominicano es excepcional. Entonces, sí, si nosotros logramos conseguir el apoyo y los recursos, tendremos, por consiguiente, mucho mejores actuaciones que las que hemos tenido hasta ahora. Yo me pregunto, ante este planteamiento que ustedes, que son muy conocedores del tema de las federaciones y todo el manejo del deporte en la República Dominicana, por lo menos desde fuera de la federación, quienes estamos afuera, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que tenemos una gran cantidad de jóvenes que practican algún tipo de deporte que se supone que existen federaciones, como por ejemplo en el caso del softball, el béisbol también, pero sobre todo en el béisbol, que quizás se ha tenido un alto rendimiento y un alto desarrollo, pero siempre vemos que no hay como una política de Estado para desarrollar el deporte en la República Dominicana. Hago énfasis en el béisbol porque nosotros tenemos grandes peloteros, incluso en el Salón de la Fama. Tenemos peloteros destacados. Entonces lo que quiero decir es, no estaría este Comité Olímpico de llegar usted a la presidencia de esa institución a firmar acuerdos para poder ir a los barrios y que jóvenes que no están involucrados en el deporte se involucren en el deporte, y tanto el Ministerio de Deportes, que le corresponde, como el Ministerio de la Juventud también, conjuntamente con ustedes, puedan buscarle una salida a esto para que lleguen más recursos y por tanto, como van a llegar más deportistas, más atletas, pues pueda extenderse y expandirse. Muy bien tu planteamiento, estamos dispuestos y prestos a hacer ese tipo de evaluaciones que tú estás diciendo. Entendemos que tenemos que trabajar de la mano con las autoridades para lograr mejorar la situación y la condición del atleta dominicano. El atleta dominicano, fíjate lo siguiente, el 90% y cuidado si algo más del atleta dominicano es de extracción humilde. Claro. Muy humilde. Mi deporte, nuestro deporte, el softball, es un deporte que casi el 98, el 99% de las atletas del softball femenino son de extracción humilde. No hay nadie de clase media, de clase que juega en nuestro deporte, el softball femenino. En el masculino surgen de las clubes, de las ligas, pero es fundamental. Mi mamá jugó softball. Qué bien. Sentarse a trabajar, conformar un plan de desarrollo conjuntamente con las autoridades para lograr ese tipo de cosas que tú estás planteando. Bueno, señores, hemos llegado al final el día de hoy del programa Foro de Opinión. Hemos tenido como invitado a Garibaldi Bautista, virtual presidente del Comité Olímpico a partir de mañana. Yadiri Febrillé, Claudio Montero Lebrón y este mortal Rubén Tejeda les agradecen la sintonía. Continúen con la programación de Teleradio América.